Gente, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez al canal, bienvenidos a un nuevo video. Hoy toca hablar un poco sobre la selección colombiana que representará, en este caso, valga la redundancia, a Colombia en la Kings World Cup Nations que se va a jugar en principios de enero en Brasil. Una selección colombiana con nombres ya repetitivos, una selección colombiana también con sorpresas, con jugadores que tal vez no merecían su convocatoria, otros que sí se la ganaron durante este tiempo en la Kings. Bueno, todo eso y mucho más vamos a estar analizando en el video de hoy. No se olviden siempre que pueden suscribirse al canal, dejar su like y seguirme en todas mis redes sociales que están aquí abajo. Y ahora sí, vamos a comenzar con el análisis. La selección colombiana, presidida en este caso por Juan Guarnizo, que ha sido el encargado otra vez de, ¿cómo decirlo, no? De armar el staff, al entrenador y demás. Obviamente también acompañado de James, que está ahí más que todo por imagen que por otra cosa, por un tema de marketing, para jalar a la gente, más que todo. Su imagen de James vende, entonces tiene que estar ahí en la figura, pero bueno, Juan es el que ha hecho organizado prácticamente toda la selección colombiana. De entrenador, ¿quién más y no que el Sergio Verdirame, más conocido como el pibe Verdirame? Otra vez va a dirigir a la selección, creo que en ese aspecto no iba a haber mucho cambio, sobre todo con el tema tanto del entrenador como de los nombres de los jugadores, no iba a haber mucho cambio en la selección colombiana, porque recordemos que estamos hablando de la subcampeona del mundo. Estamos hablando de un equipo que llegó a la final y a ver, tal vez algunos no estarán de acuerdo con lo que voy a decir, pero le compitió a Brasil. O sea, no se la puso fácil a una selección llena de estrellas. No se la puso fácil. Recordemos que, a ver, Colombia tal vez es una selección fuerte, pero con todo respeto, no creo que algún colombiano se enoje cuando se escucha esto, que si es que me está viendo algún colombiano. Con todo respeto, pero la selección Colombia no es España, no es México. Entonces, es cierto que tiene jugadores con experiencia en la Kings, prácticamente todos, pero no era en ese caso una México o una España para hacerle la competencia que le hizo a Brasil. Así que no estamos hablando de cualquier selección. Entonces, volviendo al tema, no iba a haber mucho cambio con respecto al entrenador, jugadores, etcétera. Así que vamos a estar analizando jugador por jugador de este line-up, de esta selección colombiana, de estos 13 jugadores que volverán a representar a su país en una copa en la que están llamados a igualar el papel que hicieron el anterior, o incluso, quien dice, dar bueno, el Maracanazo no puede ser porque no van a jugar en el Maracaná, pero tal vez pueden dar la sorpresa, quién sabe. En la portería están nada más y nada menos que Camilo Mena, viejo ya conocido de Colombia, me imagino que el portero titular de esa selección. Y en segundo portero, acá es donde viene la sorpresa de la nómina, una de las sorpresas, una de las gratas sorpresas, desde mi punto de vista, Felipe Urán, el portero de Atlético Parceros que, si, si tengo que mencionar una grata aparición colombiana en la Kings League México, es en este caso Urán. Lo trajeron de Colombia, vino a Parceros, tuvo primeros partidos irregular, luego se plantó en las series de mata-mata, primero contra Persas que yo hasta el día de hoy sigo soñando con Urán, sigo preguntándome qué hubiera pasado si no estaría Urán en Parceros, si hubiera estado otro portero, sin menospreciar a nadie, pero ¿qué hubiera pasado? Todas las ocasiones que le pateamos a Urán, que no entraron, es cierto que claro, el resultado luego fue un 7-1 y claro, uno dice, ok, tampoco estaría salvado muchas, pero si vuelven a ver el partido, saben que Urán literalmente atajó de todo. O sea, todos los tiros entró uno entró, y no sé cuántas veces pateamos, pero uno entró. O sea, Urán es un porterazo. No sé si le puede sacar el puesto a Camilo, pero Urán
tiene tranquilamente todo para ser el portero titular de esta selección colombiana. Igual veremos qué decide el pibe. Luego, un poco en la parte defensiva de esta selección colombiana, aunque sabemos que al pibe le gusta rotar demasiado las posiciones, pero como en la zona defensiva tenemos nombres muy interesantes. Primeramente tenemos a Denilson Lobón, jugador bueno, iba a decir de la Kings League México, pero no, de la Kings League MENA, se fue a probar suerte ya en el famoso team junto a otros colombianos que ahorita, bueno, hay alguno que no está, pero se fue a jugar a la Kings League MENA en el ex AD de Sean Bond. Se fue a jugar allá el bueno de Lobón. No sé si regresará para el split acá a México después de probar suerte. Es cierto que no cumplió el objetivo de salir campeón, ni siquiera llegó a la final. O sea, un poco de excepción, es cierto, la copa de los colombianos que fueron allá a MENA, pero bueno, ya está en la selección, se reencuentra con sus compañeros, con todos sus compañeros, con la mayoría, y todos sabemos que León es un gran central, ¿no? Y si tengo que hablar de centrales, pues seguimos en este caso con Luis Moreno, también es jugador de parceros, eh, que bueno, siempre aparece en los mundiales. Tal vez no es el que tiene más participación, pero el pibe siempre lo considera. eh, es un perfil similar a Lobón, tal vez tiene un poco más de manejo de balón, incluso, no tanto gol, tal vez, pero es un perfil que al pibe le gusta porque siempre, bueno, lo llamó en el mundial, lo llama en este, siempre aparece Moreno en los mundiales. Siguiendo un poco con la parte defensiva, aunque no es tan defensiva, ya tendría que pasar a hablar de los medios. Pero bueno, este es mi último nombre en la defensiva porque en los equipos donde ha jugado precisamente en Colombia, lo ponen atrás porque tiene muy buena salida de balón. Un viejo conocido de la casa también, Brijan Gutiérrez. Brijan Gutiérrez, el bueno de Guti. Ya, yo sigo esperando hasta el día de hoy, aunque alguno me mate, sigo esperando su vuelta al equipo, sigo esperando su vuelta de Guti. Pero bueno, estén aniquiladores, es difícil sacarlo de ahí. Guti vuelve también, sí, otra vez jugará otro mundial, jugará otra Nations. Es un jugador que le gusta al pibe. Y yo lo pongo en la zona de defensa porque, bueno, es más volante. En sus inicios fue más incluso atacante, pero terminó jugando un poco como defensa porque más que todo tiene salida de balón, presiona bien, no descuida su marca, entonces por eso lo pongo un poco para cerrar esta zona de defensas, ¿no? Luego pasamos a hablar un poco de la volante slash extremos, por decirlo de alguna forma. Primero vamos a pasar a hablar de David Loaiza, un jugador colombiano muy polivalente, muchas posiciones para el bueno de David, jugador que dejó muy buenas impresiones. Me gustó mucho lo que vi en el Mundial, la verdad. En el Mundial este de clubes me gustó mucho lo que vi bueno de Loaiza. Espero no estarlo confundiendo con otro jugador, pero porque, a ver, de tantos jugadores sí me pierdo, pero me gustó mucho lo que vi. Es un jugador muy interesante, le sirve bastante al pibe porque, como les digo, el pibe rota posiciones, es un jugador polivalente, así como Guti, como dije anteriormente, pues es un jugador que al pibe le cubre varias posiciones, le sirve, en este caso Loaiza. Luego paso a hablar de un jugador tanto polémico, vamos a llamarlo de una forma. Yo no sé si su nombre tenía que estar en esta lista. Para mis amigos colombianos, ya me dirán si tendría que haber estado o no, o mejor dicho, si es válida su convocatoria o no. Es el caso de Maro Ortega. Y el bueno de Maro, pues a ver, cierto que es un crack. El mundial pasado fue el mejor, tal vez, jugador de la selección, pero físicamente, así como di mi opinión en el video de la selección mexicana, y dije lo de Bet, en este caso es algo similar, ¿no? No tuvo una lesión de esa magnitud, pero sí tuvo una que no me acuerdo qué era, pero físicamente creo que no demostró en la Copa estar al 100%. Yo no sé si en este mundial lo vaya a estar, sabiendo que el roce es mucho más fuerte, pero el pibe lo llama, lo conoce, le da su confianza así como se la dio en Aniquiladores.
y veremos qué tal lo hace el bueno de Maro, ¿no? Luego pasamos a hablar del probablemente la segunda estrella del mundial pasado, el que para mí hizo el mejor gol de la Nations que se jugó en Italia, Angelot Caro. Jugadorazo, un señor jugador que bueno, tenía que estar en esta lista, volvió un poco el prime de Angelot, en este caso con Parceros, un Parceros totalmente renovado con Angelo a la cabeza, que fue una de las revelaciones de la Copa. Em, Llegó, volvió a jugar, como él dijo que iba a volver, y casi pone a Parceros en lo más alto. Jugadorazo, jugadorazo Caro, le pone todo el control al partido, va a manejar los hilos de la selección, me imagino, ante la falta de Maro, me imagino que Ángelo se va a poner el equipo al hombro, ¿no? Luego pasamos a hablar de un conocido acá de la casa, un jugador que lo conocemos de pies a cabeza, hablamos de él todos los fines de semana, John Palacios, que bueno, es un... En Persas juega de delantero, para decirlo de una manera, en Persas juega de delantero. Pero es que en la selección, bueno, en un equipo del pibe Verdirame es muy difícil. Es muy, pero muy difícil poner a un jugador específicamente en una posición. Porque el pibe hace muchas rotaciones, pero muchas rotaciones. Entonces, el mundial pasado yo recuerdo a Palacios incluso jugando por banda. Entonces, un tipo extremo por derecha, por decirlo de una manera. Recuerdo a Palacios, porque incluso ponían a Ángelo de un falso 9, entonces Palacios ya no tenía puesto arriba, entonces tenía que bajar y lo ponían por banda, aprovechando su velocidad, su físico. Tenía que estar, hizo sí, a mí me gustó la copa que hizo con Persas, es cierto que algunos no, pero bueno, a mí me pareció de lo mejorcito, entonces valía su convocatoria. Pasamos a hablar también de otro persa, un poco más polémico su convocatoria, de hecho, muy polémico, diría yo, según lo que he estado leyendo en los comentarios, en los puntos de vista del post que subieron en Twitter, en Instagram. Mucha gente no quería a Yao Arias. Mucha gente no lo quería. Entiendo que hay algunos que otro jugador que se quedó fuera por motivos externos, pero Yao yo creo que es un jugador que al pibe, repito, jugador polivalente, le sirve al pibe Verdirame. Puede jugar por banda, tal vez lo pone de defensa, lo cambia de banda. Falso 9 sería muy arriesgado, pero es un jugador que le encanta. Es un jugador ADN Verdirame, para que lo entiendan mucho más fácil. Y ya entrando un poco más a la zona de ataque, entrando un poco a los últimos nombres, ¿no? Del equipo, tengo que mencionar en ese caso a Julio Perea, en ese caso el bueno de Julius, rápido, habilidoso, encarador, tiene algo de gol, le falta, pero tiene algo de gol. Jugador que le puede servir mucho al pibe. Tal vez poner a Palacio por una banda, o a Yao, y poner al otro a Julius. Jugador que en Parceros demostró que es un extremo que todo equipo le gustaría tener. Eh, Válida su convocatoria, diría yo. Estuvo en el Mundial pasado, vuelve a repetir. Y si tengo que hablar de extremos, de bandas, un jugador que personalmente a mí me gusta mucho, un jugador que a vísperas, bueno, a esperas, mejor dicho, de lo que vaya a pasar con los aliens, del futuro de los aliens, jugador que a mí me gusta y que lo he pedido para Persas, porque siento que podría ser, que es el tipo de jugador que nos falta, mejor dicho. En este caso me refiero a Brian Nazari. El bueno de Naza aparece en la selección colombiana, no estuvo en el mundial pasado, ahora sí está. Creo que se lo ganó de los mejores jugadores de Aliens en el split. Y en esta Copa es cierto que bajó, ahí es donde me genera la duda, pero siento que es un tema más del equipo que de él personalmente. Entonces, Nasa se ganó su convocatoria, excelente jugador, si está enfocado, es un crack, y sobre todo si está bien rodeado y él siente esa, ¿cómo decirlo, no? En este caso el pibe pone todos los focos en él, en el uno contra uno, dos contra dos, escalado, dado, es un juego que la puede romper. Veremos cómo lo maneja el pibe, ¿no? Y por último, un jugador que debuta
en esta Nations, un jugador que representará por primera vez a la selección colombiana, al igual que NASA, al igual que Urán, un jugador nuevo en esta selección colombiana. Me refiero a Cristian González, para ustedes más conocido como el Pantera. Los que han seguido la 15 México saben que Simios, porque es el equipo donde él juega, si se habló de Simios, era para hablar de la Pantera, no solamente del Plátano. Si se hablaba de Simios, era para hablar de la Pantera, que hizo un gran, pero gran torneo. No sé si se quedará en Simios. Se viene una época de intercambio de jugadores, tal vez, de mercado. Es cierto que es con dinero real, pero veremos cómo cambia el futuro de la Pantera. Dudo que siga en Simios, aunque si se mejora el proyecto, tal vez puede que se quede, pero yo creo que la Pantera va a cambiar de equipo, entonces dudo que se quede, dudo que se mantenga en Simios, el bueno de Cristian, bueno, la Pantera, más conocido como la Pantera, jugador muy técnico, con gol, me imagino que será el 9 de esta selección. Alternando con John, probablemente, alternando con John, pero me imagino que va a ser el 9 de esta selección, para que ya no tengan la necesidad el pibe de poner a Caro, por ejemplo, el falso 9 pues puede poner a Palacios o Pantera, mejor dicho. Este ha sido mi análisis de la selección colombiana. Cuéntenme cómo le irá a la selección colombiana, lo pueden decir en los comentarios si desean. Una buena selección, faltó algún nombre importante, tal vez muchos nombres leí por ahí, no sé, eh, el caso de 0-0, ¿por qué no está Axur? Jugadores que tal vez podrían haber ido, no voy a decir a quién podrían haber sacado, pero podrían haber ido tranquilamente, ellos dos, bueno, y creo que el caso más polémico es el caso de Kevin Cardona, que inentendible su convocatoria. Yo soy muy de Cardona, mejor dicho, es decir, muy fan de él, pero, o sea, bueno, fan, no sé si llega a ser fan, pero a mí Cardona como jugador me gusta mucho. Me parece muy raro con su no convocatoria, pero bueno, decisión del pibe, dígame. ¿Quién soy yo para decirle que será el pibe, no? ¿Quién soy? Con ustedes, una vez más, su experto analista de la Kings y de Persas y demás, J. Quintero.